Hoy voy a explicar el método de factorización de Ruffini. Lo vamos a ver con este ejemplo y en principio lo que nos tenemos que fijar es si nuestro polinomio tiene término independiente o no. En este caso, si nos damos cuenta, no tendría término independiente y recordamos que el término independiente sería el número que va aquí al final y que no lleva ningún tipo de x. Bueno, llevaría x elevado a 0 y recordamos que x es cualquier número elevado a 0, esto sería un 1 y por eso no lleva ninguna x. En este caso recordamos que el ejercicio inicial era así, no llevaba término independiente y antes de comenzar con el método de Ruffini tenemos que sacar previamente factor común una x. Una x porque es la x más baja. Si aquí la más baja fuera x al cuadrado, pues siempre vamos a sacar la x más baja que tengamos. En nuestro caso sería x. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir todos los términos entre x. X a la cuarta dividido entre x me quedaría x al cubo. Recordamos que restamos exponentes. Luego tenemos 3x al cubo dividido x, pues nos quedaría 3x cuadrado. 4x cuadrado dividido x nos quedaría 4x. Y 12x dividido x nos quedaría 12. Vale. La x ya la ponemos para no olvidarnos de ella y ahora comprobamos que la expresión que nos ha quedado entre paréntesis es un polinomio con término independiente. Como es de tercer grado, el método idóneo para factorizar polinomios a partir de tercer grado, aunque también se puede emplear en los de segundo grado, sería el método de Ruffini. Con lo cual, aquí, en ese polinomio, vamos a emplear el método de Ruffini, que consiste en lo siguiente. Hacemos una especie de caja así y colocamos aquí los coeficientes ordenados de nuestro polinomio, ordenados del mayor grado al menor grado. Es decir, el grado mayor en este caso es x al cubo y tendría un 1 como coeficiente. Coeficientes son los números que acompañan a las letras, en este caso las x. El término de x al cuadrado tiene 3, el término de la x tiene menos 4 y el término independiente sería menos 12. Ordenados. Si faltara algún término, por ejemplo, imaginaros que no tuviéramos el menos 4x, aquí hubiéramos puesto un 0. Vale. Una vez que tenemos esto efectuado o ordenado, cogemos divisores del término independiente. Que en nuestro caso los divisores van a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Con todos estos números podemos nosotros hacer la prueba. Recordamos también que divisor es un número que si nosotros el 12 o el menos 12 en este caso lo dividimos entre todos estos números, nos va a dar un número entero. Vamos a probar. Podemos probar ordenados, es decir, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, así ordenados, o podemos probar desordenados. En este caso, para que no sea muy largo, yo voy a probar, por ejemplo, con el 2, con un intermedio. Este primer término lo bajo tal cual, y entonces lo vamos a multiplicar por ese número, y lo colocamos en la columna siguiente, debajo del siguiente término. 1 por 2 es 2 y lo colocamos debajo del siguiente término. Y lo agrupamos con el que tenemos encima. Es decir, 3 más 2 nos daría 5. Y vamos haciendo este proceso sucesivamente. 5 por 2 y lo colocaríamos debajo del siguiente número. 5 por 2 sería 10 y lo agrupamos con el número que tenemos encima de él. Menos 4 más 10 sería 6. Y así hasta el final. Lo pondríamos debajo del siguiente, 6 por 2, 12. Si nos damos cuenta, menos 12 más 12, 0. Bueno, pues cuando probemos con los números, si aquí nos da 0, significa que esto, el 2, es una solución del polinomio como ecuación, de la ecuación, o un factor. Como solución sería x igual a 2, voy a borrar esto, y como factor lo pondríamos x menos ese valor. Este sería el primer factor que hemos deducido o sacado de ese polinomio y lo ponemos aquí, al lado de la x que habíamos sacado, factor común.
Continuamos haciendo Ruffini con el siguiente polinomio, que sería este. Recordar, el primer término siempre se baja tal cual y del último sacamos los divisores. Esto no hace falta escribirlo, si queréis lo podéis pensar. En el caso de 6 sería divisible entre más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Igual, iríamos probando. En este caso un truco es que como todos estos son positivos, pues vamos a probar con uno negativo y uno entre medio, por ejemplo el menos 2. Multiplicamos, igual, la multiplicación o el resultado, 1 por menos 2, lo situaríamos debajo del siguiente término. 5 y menos 2 sería 3, este lo multiplicamos, 3 por menos 2 es menos 6, y nos da 0. ¿Que no da 0? Tenéis que probar con otro. Vale, pues igual que habíamos hecho en el caso anterior, como solución sería x igual a menos 2 y como factor x menos ese número. X menos menos 2 sería x más 2. Y en este caso es muy fácil, no hace falta siquiera buscar divisores porque vemos que con el menos 3 bajamos este número, 1 por menos 3 es menos 3 y ya nos da 0. Y entonces aquí como solución sería x igual a menos 3, perdón, y como factor x más 3, que lo colocaríamos aquí y ya tendríamos ese polinomio totalmente factorizado, porque hay una teoría en matemáticas que dice que un polinomio se puede poner como el producto de todos sus factores. Y con esto habríamos acabado con el método de Ruffini.